Bien, hermanos, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestro servicio, una vez más de manera virtual, por temas electorales. Recordemos que las manos, o perdón, el futuro está en las manos de nuestro Dios, así que en eso descansamos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Salmos, Salmos capítulo 96. Voy a compartir pantalla. Bien, Salmo capítulo 96, del versículo 1 en adelante, la palabra de Dios dice así: Cantad a Jehová cántico nuevo, Buenas tardes. toda la tierra. Cantad a Jehová y bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Amado Padre, glorioso Señor, ciertamente eres tú digno de suprema alabanza. Y a ti, Señor, es a quien queremos alabar, queremos exaltar, queremos bendecir tu nombre, porque ciertamente, Padre Santísimo, la salvación te pertenece a ti y nuestras vidas reposan, Señor, en tus manos. Padre, rogamos que en este tiempo, Señor, tú puedas ser exaltado por medio de la alabanza y también por medio, Dios Santo, del mensaje que más adelante, eh, Padre, nos darás por medio del pastor Samuel. Dios Santísimo, gracias por este tiempo que nos permites nuevamente conectarnos en Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos ahora a entonar este himno que justamente nos habla de su grandeza.
Muy bien. Después de haber cantado y exaltado a nuestro Dios con este himno, vamos a tener el tiempo ah, de memorización, para lo cual vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4. Bien, texto que también memorizábamos por la mañana, Romanos 15, 4, el versículo de memorización dice así: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Vamos a repetirlos unas 3 veces, ¿sí? Primero, solamente la primera parte hasta la segunda coma, y luego ya repetiremos la última parte, hasta donde dice escribieron, ¿ya? Uno, dos, tres. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Una vez más, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Una vez más, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Ahora vamos a repetir la última parte, ¿ya? Uno, dos, tres. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Una vez más, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Una última vez, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Decimos todo el versículo, del principio a fin, por favor. Uno, dos, tres. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15, 4. Muy bien. ¿Algún voluntario o voluntaria que quiera decir el versículo sin leer, sin hacer trampa, sin tener la Biblia abierta, por favor? Solamente uno nada más. La oportunidad se acaba. La hermana Patricia, pero la hermana Patricia lo dijo en la mañana ya. Otra hermanita, hermana Patricia ya lo dijo en la mañana. Si no, dedocracia. Sarita lo quiere decir. Eso es de, Sí. eso es de Lucas. Ay, No, no, Ay, no vale la esposa del pastor. tampoco Vamos vale. a. Hermana Lili, a ver, vamos a ver. Hermana Lili, por favor, el versículo de memoria. Mi No, mamá está en Puerto. no lo he aprendido. Hermana. Muy bien, entonces tiene ahí para, para memorizarlo. Hermanita Claudia, ¿usted? ¿No? ¿Hermana Claudia? Ya, vamos a ver la oportunidad de la hermana Sarita, ¿ya? Hermana Sarita, muy bien, usted que lo quiere decir, la veo también emocionada. Adelante, hermana Sarita. No. porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4, ¿no? Muy Ujú. bien, hermana. Ahora sí, vamos a tener la lectura bíblica, porque en breve ya tenemos el mensaje con el pastor Samuel. Vamos a salir del tema de evangelismo en esta ocasión y vamos
a ver con el pastor Samuel las características del reino venidero, las características del reino venidero. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 2, versículos del 1 al 5 para dar lectura. Voy a compartir también pantalla aquí. Muy bien. Ustedes me siguen, ¿ya? El texto es Isaías, capítulo 2, versículos del 1 al 5. La palabra de Dios dice así: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Versículo 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Versículo 5. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Nuevamente, en base a este texto, tendremos el día de hoy el mensaje en breve con el pastor Samuel, características del reino venidero. Sin más, doy pase a nuestro pastor Samuel para el tiempo del mensaje. Muy bien, hermanos, vamos a iniciar orando entonces para este breve mensaje de la palabra de Dios. Oremos. Señor, te agradecemos en esta tarde por estar otra vez reunidos, aunque no de manera presencial, igual de manera virtual, pero igual, Señor, queremos seguir honrándote, queremos seguir, Señor, aprendiendo tu palabra, queremos seguir alimentándonos de ella. Y te rogamos para poder comprenderla y, al final de cuentas, estar completamente seguros de que tú eres el único perfecto. Oh Padre, en esa tierra veremos todavía corrupción, veremos todavía maldad, porque este mundo lamentablemente ha sido muy influenciado por Satanás, pero sabemos, Padre, de que el reino de Jesucristo será perfecto y ahí por fin podremos decir que vivimos en paz, que podremos vivir, Señor, en justicia y equidad. Bendice ese tiempo, Señor, danos sabiduría para comprender tu palabra y seguir afianzados en ella. Pedimos por ello en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hoy estamos y continuamos nuestras prédicas. Hoy vamos a hacer un alto de nuestra serie de evangelismo porque queremos hablar acerca del reino, ¿no? Acerca del reino venidero. Esta mañana o tarde ya hemos estado cumpliendo también nuestra labor, ¿no? Como ciudadanos, de poder votar, ¿no? De poder elegir a nuestro futuro presidente, aunque en realidad, como dice en el libro de Daniel, ¿no? Capítulo 2 verso 20, él es el que pone reyes y quita reyes, ¿no? Al final de cuentas, él es el que va a poner y va a sacar, ¿no? A quien él quiera, pero igual el Señor nos ha dado este privilegio de poder elegir, ¿no? De poder entonces seguir adelante como país. Y justamente he visto por redes sociales, ¿no? Que hay cristianos que incluso se pelean por estas situaciones. El mundo todo el tiempo está pendiente de estas cosas. Y obviamente hay que estar pendiente, ¿no? De la información, pero de poner nuestras manos al fuego, pues, por un candidato, otro candidato, sí me parece incorrecto, ¿no? Porque tenemos que recordar otra vez que nuestra ciudadanía no está acá, en la tierra, sino en los cielos, ¿no? En Efesios capítulo 12 nos habla de esto, de que somos conciudadanos de los santos, allá en los cielos, por supuesto. En Filipenses capítulo 3 verso 20-21 también Pablo lo dice, ¿no? Que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y allá seremos semejantes al Señor y podremos gobernar con Él, podremos morar eternamente con Él, pero acá solamente estamos como dice Pedro también en Primera de Pedro capítulo 2, somos peregrinos y somos extranjeros aquí en la tierra. Y por eso quería hablar un poco en esta tarde acerca de Isaías capítulo 2 versículo 1 al 5, ¿no?
las características del reino venidero para entender bien que no podemos estar poniendo nuestras manos al fuego por un candidato o esperar que una persona nos saque de la situación en la que estamos, ¿no? Claro, la situación puede mejorar, la situación puede empeorar dependiendo de la persona que salga, pero igual, ¿no? Entendamos de que este mundo nunca va a ser perfecto ni estaremos libres del pecado ni de la maldad, porque el pecado va a permanecer, ¿no? En el corazón del hombre. Y en este pasaje de Isaías 2 vamos a estudiar de que el profeta Isaías nos presenta una visión de esperanza, una visión también de restauración y de paz. Y creo yo que no solamente esto va a suceder con el pueblo de Israel, y lo vamos a ver obviamente, que esto también nos va a involucrar a todos los creyentes, ¿no? Porque tenemos esa esperanza bendita, ¿no? De que muy pronto seremos sacados de aquí. Y podremos vivir una vida por fin de paz, fuera del pecado, donde nuestro cuerpo será completamente transformado, y viviremos dentro de este reino de Jesucristo, ¿no? Y esto contrasta fuertemente con el contexto de sufrimiento y juicio que caracteriza a gran parte del libro de Isaías, ¿no? La vez pasada habíamos aprendido también el capítulo 1, creo que era el verso 21 al 31, donde habíamos visto también la caída de una nación, ¿no? Cuando estuvimos en la primera vuelta también tuvimos una prédica aquí virtual y aprendimos, ¿no? Cómo muchas veces por el pecado, ¿no? Por alejarse de Dios, por olvidarse de Dios, las naciones también caen y el Señor castiga, ¿no? A los países. Pero hoy día vamos a ver lo contrario, vamos a ver cómo el Señor restaura, cómo el Señor perdona, cómo el Señor vuelve el corazón de aquellos que están arrepentidos. Isaías, pues, en su visión, ve un futuro en el que la casa del Señor, o sea, el templo, el gobierno de Dios, será exaltado sobre todas las naciones, porque nosotros creemos, obviamente, que el Señor va a regresar por segunda vez y Él va a instaurar su reino, y ahí el gobierno de Cristo va a ser completamente perfecto, libre de pecado, ¿no? Ese texto no solamente, como les digo, tiene implicaciones para Israel, sino que extiende su alcance a todas las naciones también del mundo, prediciendo una era de paz, prediciendo también una era de justicia. Este pasaje, más que un simple anuncio de un futuro glorioso, también nos va a llamar a una vida transformada y a una vida alineada con los caminos de Dios. Nos va a moldear, nos va a estar entonces corrigiendo, ¿no? Para poder dejar también nuestros pecados y poder reaccionar. En Filipenses capítulo 4 se nos da una expresión, por ejemplo, ¿no? Maranat. Cristo está cerca, hermanos. Cristo puede ser que venga hoy, puede ser que venga mañana, puede ser que venga el otro mes, puede ser que venga el otro año, puede ser que vengan 10 años, pero tenemos que ser justamente una iglesia preparada, una iglesia santificada, una iglesia que esté preparando, ¿no? Por eso dicen Apocalipsis capítulo 22 también, ¿no? Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y esa debería ser nuestra oración y nuestro anhelo, más que estarnos aferrando a las cosas terrenales. A través de este pasaje analizaremos cómo este mensaje es relevante para nosotros hoy y cómo debe influir también en nuestra vida cristiana. Así que vamos a ver en esta tarde tres características nada más acerca del reino venidero, ¿sí? Vamos a ver entonces Isaías capítulo 2 versículo 1 al 5, ¿sí? Vamos ahí, nuestras Biblias. Isaías capítulo 2 versículo 1 al 5. Bueno, desde el 2, ¿ya? Porque el uno es prácticamente una introducción, ¿no? El versículo 1 dice lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Bueno, versículo dos dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y ser exaltado sobre los collados. Solamente hasta ahí, ¿ya? Y también versículo 3 dice en la primera, no, en la segunda parte del versículo 3 dice, y nos enseñará por sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. O sea, versículo 2a y 3b nos hablan de algo en común. Y es que Jerusalén será la capital del reino, ¿sí? Esa es la primera característica de este reino venidero. Entonces no va a ser el Perú, ¿no? Sino que ahí en Jerusalén, ¿no? Jerusalén va a ser la capital del reino, versículos 2a y 3b. Isaías comienza su visión acá en el verso 2 de lo que va a suceder en los últimos días, ¿no?
una expresión que en la escritura generalmente se refiere al tiempo futuro del reino de Dios. Ahora, hay varias expresiones que se refieren a últimos días, ¿no? En el Nuevo Testamento también hay una frase que dice así, ¿no? Postreros tiempos. Pero esos posteriores tiempos es un poco diferente porque nos hace ver acerca de, desde el tiempo de Cristo y todo el tiempo de la iglesia se le llaman los posteriores tiempos, mientras que en el Antiguo Testamento cuando los profetas hablan de los últimos días, hablan del futuro reino de Dios, acerca de los tiempos en donde ya está por finalizar aquí la tierra tal y como lo conocemos. En ese tiempo futuro, Cristo establecerá su gobierno final y definitivo, donde Él justamente va a impartir la justicia, ¿ya? Esta frase es clave para entender que lo que Isaías describe no es una promesa para el tiempo inmediato, sino una visión escatológica. La palabra escatología tiene que ver con la teología de los últimos tiempos. ¿Cuándo vendrá Cristo? ¿De dónde reinará? ¿Verdad? ¿Cuándo se dará el milenio? ¿Cuándo se dará el tiempo del juicio final? ¿Cómo será el estado eterno? Todas esas preguntas nos contestan estos libros de Isaías, también el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, bastantes cosas similares. O sea, esto va a ser algo que va a suceder, hermanos, al final de los tiempos. La imagen que también aparece acá en este verso 2, ¿no? El monte de la casa de Jehová que se menciona aquí, simboliza la exaltación de Dios y su autoridad. La casa de Jehová, en este caso, se refiere al monte de Sión y va a ser el centro de adoración y enseñanza para todas las naciones. Un ejemplo, ¿no? Si uno va al colegio o uno va a la universidad, obviamente que uno ah, va a estar pues con la expectativa de poder aprender, ¿verdad? Porque para eso es un colegio o para eso es una universidad, para poder aprender, para poder entonces desarrollarse en una materia o en varias materias. De igual manera, cuando en ese tiempo se hable de la casa de Jehová o del monte de Sión, va a ser ese centro en donde todas las personas van a estar concientizadas que va a ser para poder adorar, para poder exaltar de Dios y para poder también aprender acerca de su palabra. Este es un mensaje entonces de esperanza para el pueblo de Israel, pero también para el mundo entero, ya que todas las naciones, ojo, serán atraídas hacia Dios. También va a ser un tiempo, obviamente, de salvación, va a ser un tiempo en donde la palabra se va a predicar, sí, pero obviamente solo las personas que hayan creído en Cristo van a poder acceder a todos los beneficios de este reino. Miren, por ejemplo, en el libro de Miqueas, ¿no? Más adelantito, en el Antiguo Testamento, en los profetas menores, Miqueas capítulo 4, versículo 1 al 2. Fíjense, Miqueas capítulo 4, versículo 1 al 2 dice, acontecerá en los postreros tiempos, o también como se refiere Isaías a los últimos días, dice, el monte de la casa de Jehová será establecida, ¿no? Por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos, o como dice Isaías, las naciones, ¿no? Los países. Versículo 2: vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces es bastante parecido este pasaje de Isaías 2, si ustedes prestan atención, con también Miqueas capítulo 4, porque se habla prácticamente de lo mismo. Jerusalén como la capital, de Sión sale la ley, de Jerusalén sale la palabra de Dios. Este monte será establecido por cabeza de los montes y este lugar será la capital del reino de donde de las diferentes naciones, ¿no? Los diferentes países van a venir ahí, ¿no? Serán atraídos mismo por el Señor. Y va a haber un mensaje de esperanza, como les digo, no solamente para el pueblo de Israel, sino para todas las personas que realmente anhelen, ¿no? Poder sujetarse a Jesucristo y confiar en Él de todo corazón. Este pasaje de Miqueas es casi idéntico, ¿no? Y refuerza la idea de que Jerusalén será un centro de atracción para las naciones, no solamente por su poder político, sino porque es el lugar donde se manifestará la justicia y la sabiduría de Dios. A ver, un momento. Ya, me estaban llamando por ahí, perdonen.
Entonces, como les digo, va a ser un lugar hermoso, va a ser un lugar tremendo. Recuerden de que desde el principio el Señor ha tratado con el pueblo de Israel, ¿no? Recuerden eso. Y de que nosotros también creemos que en un futuro el Señor va a tener un trato especial con el remanente de Israel, con el pueblo escogido por gracia, ¿no? Que obviamente hayan creído también en Jesucristo como Salvador personal, porque no creemos que las personas incrédulas serán salvas, ¿no? Pero de todas maneras el Señor tendrá un plan allá en este reino perfecto, en este reino venidero en un futuro, y ahí se va a manifestar cuán sabio es Dios. Se va a manifestar la justicia de Dios. Hoy en día, hermanos, no tenemos eso. Y lamentablemente no lo tendremos con ninguno de los gobernantes que vendrán aquí. Ni Bukele ni nadie, hermanos, es nuestro Salvador. Ninguno de los gobernadores es Jesucristo, por favor. Y a veces estamos pues poniendo nuestras manos al fuego, como dije al principio, por algunos de ellos. Cuando estas personas son pecadoras, son incrédulas. Claro, como les vuelvo a decir también, muchos de ellos podrán hacer planes de gobierno, podrán haber ciertas mejoras, mejores hospitales, mejor educación. Sí, pero de todas maneras no es perfecto. Va a haber pecado, va a haber corrupción, va a haber injusticia, ¿no? No se va a poner la palabra de Dios en el centro. En cambio, ¿no? En este reino sí va a ser perfecto, en donde Jerusalén va a ser la capital del reino y Jesucristo va a ser aquel que gobierne, ¿no? Y ahí sí va a haber total perfección, va a haber total sabiduría, va a haber total justicia, va a haber entonces esa perfección que todo el mundo anhela y busca, ¿no? En algún gobierno. En el versículo 3b también dice de que de Sión saldrá la ley y que de Jerusalén saldrá la palabra de Dios, tal y como hemos visto también en el libro de Miqueas. O sea, será el centro principal, ¿no? Será la capital en la cual se predicará la palabra de Dios y las personas podrán alimentarse de ella. Hoy en día, cuando queremos escuchar de la palabra, vamos a la iglesia o entramos al YouTube, al canal de la iglesia y nos ponemos a escuchar, ¿no es cierto? O simplemente hacemos un devocional, abrimos la Biblia y claro, en ese tiempo, imagínense, ¿no? Podremos tener a Jesucristo ahí, podremos tener entonces a un lugar a donde ir y podremos alimentarnos de la palabra libremente. Obviamente, el que gobernará ahí será el mismo Cristo y la palabra será totalmente perfecta, sin errores. Y si hay pecado también ahí, obviamente va a ser juzgado de una manera bastante recta, de acuerdo al testimonio de las Escrituras. Bueno, el hecho de que Isaías describe un futuro en el que la casa de Jehová será exaltada sobre todos los montes, sobre todas las naciones, y atraiga a todas las naciones, nos recuerda, hermanos, que aunque vivamos en un mundo lleno de caos, de extorsión, de desorden, nuestra esperanza, hermanos, no reposa entonces en este mundo, sino en la soberanía de Dios, en el poder de Dios de restaurar todas las cosas. Como cristianos, hermanos, debemos estar recordando que nuestro enfoque no debe estar en las circunstancias terrenales, no, sino en el reino de Dios que será establecido al final de los tiempos. Pero qué lamentable es cuando nosotros como cristianos estamos poniendo todo nuestro enfoque acá y nos estamos comportando como los incrédulos, criticando a los presidentes, quejándonos todo el tiempo, ¿no? Diciendo y peleando por la política, pero cuando preguntamos cuán atentos estamos en la prédica, o cuando comentamos acerca de evangelizar o hacer misiones o leer las escrituras, muchas veces estamos ignorando lo que realmente debemos tomar atención. Y es algo, hermanos, que nos debe llamar poderosamente la atención. ¿Cuánto estamos realmente enfocándonos en la palabra? Porque eso es lo que haremos también en el reino. Enfocarnos en la palabra, escuchar la palabra. Y si eso nos aburre, bueno, debemos tomar atención también si es que realmente somos salvos o no. Porque un verdadero creyente debe querer alimentarse del alimento sólido. Debe querer seguir creciendo en su vida espiritual y no apagarse y no ser ignorante de las escrituras. Entonces, hermanos, vivamos con esa esperanza de que a pesar de que todo se vea gris acá, ¿no? En el mundo, que a pesar que todo sea delincuencia y muchas veces corrupción también, a pesar de eso, Cristo regresará y Cristo restaurará también todas las cosas que nosotros en las que podemos pensar. Y esto nos impulsa a poder enfrentar las dificultades diarias con la confianza de que la victoria final, hermanos, está asegurada. Como decíamos en la mañana, no por nuestras fuerzas, no por nuestras habilidades, no porque seamos buenos, sino porque Dios en realidad es bueno y todo lo que Él ha prometido se va a cumplir. Miren lo que dice en 2 de Pedro, capítulo 3.
Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 11 al 13. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 11 al 13 dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, hablando de la tierra, hablando de este mundo, puesto que todo esto será deshecho, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ahí está, hermanos, ¿no? Nosotros no ganamos nada quejándonos en este mundo, poniendo nuestra esperanza en un político, no, porque todo esto, hermanos, todo esto será deshecho, todo esto será, se desaparecerá, se quemará, como dice acá. Nosotros tenemos que esperar cielos nuevos, tierra nueva, y ahí sí podemos esperar, como dice el final del versículo 13, en los cuales mora la verdadera justicia. Así que hermanos, tenemos que poner nuestra mirada en el lugar correcto, en Jesucristo, no en las cosas terrenales. Tal y como ya dije varias veces, ¿no? En Colosenses capítulo 3, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, ¿no? Cristo está sentado a la diestra del Padre. Pongamos nuestra mirada allá y no estemos enfocados acá, poniendo nuestra esperanza acá, porque todo esto va a desaparecer en algún momento. Entonces, la primera característica que hemos visto, hermanos, es de que Jerusalén será la capital del reino. De allí saldrá la palabra de Dios y todos podremos alimentarnos de la palabra, donde Cristo mismo va a ser el gobernador, el rey de justicia. Segunda característica que encontramos acá también es la universalidad del reino. Ahí en Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2, versículos 2b al 3a. Dice así, ¿no? En Isaías 2:2, en la segunda parte dice, y correrán a él todas las naciones, versículo 3, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Entonces, no solamente hablamos de que Jerusalén será la capital del reino, sino que también va a ser algo universal. En este versículo, en estos versículos 2 y 3, se describe el deseo de las naciones de poder aprender de Dios. Y esto varias veces lo hemos explicado también en la iglesia, incluso en el libro de Hebreos, capítulo 5, ¿no? Que el niño tiene necesidad de leche. De igual manera, un niño espiritual tiene necesidad de poder aprender de las cuestiones básicas de la palabra de Dios. Pero cuando uno va creciendo, entonces también tiene necesidad del alimento sólido, ¿no? Y tiene que tener los sentidos ejercitados para el uso, ¿no? Para poder discernir entre el bien y el mal, para poder salir adelante en su vida cristiana. Y de igual manera, en ese tiempo va a haber una sed de Dios, va a haber un anhelo de poder aprender del Señor. Ellos reconocen que es Él quien tiene la sabiduría para guiarles y que solamente a través de Jesucristo se puede hallar paz y también esa verdadera justicia que tanto estamos anhelando. Hace poco hemos visto cómo en las noticias sale, ¿no? El asesinato de tantas personas en Sullana, ¿no? Cómo han asesinado a un chofer, cómo cada vez hay más extorsiones. Exigimos justicia, pero no lo hay. Y cada vez esperamos justicia, pero no lo hay. Pero cuando esté el reino instaurado, vamos a ver de que todos vamos a tener una misma mente, un mismo corazón, vamos a estar unidos, ¿no? Porque vamos a poder presenciar lo que verdaderamente es la verdadera paz, la verdadera justicia, que no se encuentra ni se encontrará tampoco en esta tierra, o sea, de parte de las autoridades. Zacarías capítulo 8 nos habla de eso también. Zacarías capítulo 8, casi al final del Antiguo Testamento, antes de Malaquías. Zacarías capítulo 8, versículo 20 al 23 nos habla de esto. Zacarías 8:20 dice así. Y acá otra vez nos habla Zacarías acerca de Jerusalén como el centro religioso, como la capital del reino, y sobre la universalidad del reino y el mismo sentir que vamos a tener en ese tiempo. Zacarías 8:20 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, dice.
versículo 21. Y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Versículo 22. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Versículo 23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Y siempre, hermano, ese ha sido el sentir de Dios. Que la salvación no sea para unos pocos o solamente para un pueblo. Y eso lo entendemos mejor todavía en el Nuevo Testamento, ¿no? Que la salvación viene de los judíos, sí, pero no solamente es para los judíos, sino para todo aquel que cree. Y va a ser algo tremendo porque las personas van a querer buscar al Señor, van a querer implorar el favor del Señor, van a querer, obviamente van a saber de dónde sale la palabra de Dios, van a saber que Jerusalén, y van a ver la grandeza, van a ver la perfección, van a ver la justicia, van a ver la paz, y también van a querer ir para allá. Ahora, que sean aceptados es otra cosa, ¿no? Pero obviamente es solamente por medio de Cristo y siempre ha sido así y siempre será así, que es por gracia, por medio de la fe, no tanto por acciones, no tanto por obras, sino simplemente por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y en este pasaje de Zacarías, Zacarías también habla de un tiempo cuando las naciones van a reconocer la perfecta autoridad de Dios y buscarán la sabiduría, ¿no? Esta palabra sabiduría ya sabemos que no solamente tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Sino que también tiene que ver con un conocimiento aplicado. Tiene que ver con saber los principios de Dios y poder aplicarlos en el momento oportuno. Recordemos Proverbios 1:7, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Eso es, hermanos. Entonces, ¿cómo obtengo sabiduría? Bueno, temiendo al Señor, reverenciando al Señor, siguiendo sus mandamientos, siguiendo su palabra, para poder entonces saber cómo conducirme en esta vida tan complicada en la que me encuentro. Ahora, nos menciona ahora una frase, Zacarías, que es un concepto, ¿no? Un concepto de subir al monte de Jehová. ¿Qué significa subir al monte de Jehová? Simboliza entonces esto la disposición de los gobiernos, de las naciones, perdón, a someterse al gobierno y a la enseñanza divina. La invitación que nos hace Isaías y Zacarías, en este caso estos profetas, es clara, que las naciones van a ser atraídas a Dios, ¿no? Para aprender sus caminos. No es solamente un acto de curiosidad, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué va a pasar allá? No es un acto de curiosidad, sino un reconocimiento de que en Dios, solamente en Dios, se encuentra esta sabiduría que el mundo necesita, hermano. Ojalá en el presente, hermanos, la gente reaccionara de esta manera, ¿no? Ojalá la gente hoy en día esté sedienta de Dios, pero no es así. La gente lo que busca es plata, la gente lo que busca es comida, la gente lo que busca es trabajo, la gente lo que busca es pasarla bien, estar en paz. Justo estudiaba ahora en esta semana acerca del postmodernismo, ¿no? Cómo la gente hoy en día tiene su propia verdad, quiere la comodidad, pero no quiere que se le diga las cosas en su cara, ¿no? No quiere que se le diga que es pecadora, no quieren que se le diga cómo vivir, quieren vivir su vida como a ellos les place. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Qué bueno fuera, ¿no? Que hoy en día la gente vaya a la iglesia, se convierta, se arrepienta, busque al Señor, encuentre en el Señor la verdadera esperanza, pero lamentablemente no es así, ¿no? No es así. Y la verdad es que no podemos cambiar esa realidad. Lo único que podemos hacer es sembrar la semilla y esperar que el Señor pueda transformar a las personas según su gracia. Entonces, hermanos, el deseo de las naciones de aprender los caminos de Dios nos recuerda que como cristianos también debemos estar continuamente aprendiendo de Él a través de su palabra. No podemos solamente pensar en las cuestiones futuras, de lo que pasará en el futuro, de cómo todos van a anhelar a Dios, cómo todos van a querer ir al reino, sino que desde ahora, hermanos, procuremos estar sedientos de Dios, procuremos estar hambrientos de la palabra, que no seamos conformistas con lo que sabemos hoy en día, que no simplemente ya creamos que estamos bien, no, necesitamos siempre estar escuchando, necesitamos siempre estar congregando, y si no podemos congregar como hoy, conectémonos también al Zoom para no perdernos la palabra
porque es algo sumamente importante, hermanos. El pueblo de Dios es llamado a vivir como ejemplo de esa sabiduría también en este mundo tan pervertido. Este mundo necesita ver, ¿no? Ser atraído a los pies de Cristo. Así como en un futuro serán atraídos por la sabiduría que habrá en el reino, necesitan ellos también ser atraídos por el amor de Dios representado por nosotros. Lo veíamos en la mañana en Mateo 5. Somos la luz, somos la sal de la tierra, somos la luz de este mundo y una luz no se puede poner debajo de un almud. Tenemos que ponernos muy en alto. Tenemos que demostrar que realmente somos creyentes, que somos realmente hijos regenerados de Dios, que tenemos un amor genuino por la palabra. Dediquemos, hermanos, cada día para estudiar las Escrituras. Dediquemos cada día para buscar la dirección de Dios en oración y poner en práctica también lo que estamos aprendiendo, sea del libro de Hebreos, sea del libro bueno, perdón, de Evangelismo, sea acá de este libro de Isaías. Pongámonos las manos a la obra. No seamos perezosos en las cuestiones espirituales. Hagamos lo que el Señor nos está diciendo. Como parte del pueblo de Dios, debemos ser una luz para otros, debemos ser de buen testimonio, mostrando la sabiduría y el amor de Dios en nuestras acciones y en nuestras decisiones. Claro, en un futuro eso será el reino. El reino será la atracción principal, pero hoy en día el Señor ha instituido a la iglesia para ser el centro de atracción, por decirlo así, ¿no? Para que las personas puedan ver lo que realmente es el Evangelio y lo que realmente es la salvación en Cristo Jesús. Así que hasta ahora hemos visto dos características del reino venidero. En primer lugar, hemos visto Jerusalén como la capital del reino, de donde saldrá la palabra de Dios. Hemos visto también la universalidad del reino, como del reino también vendrán, al reino vendrán las naciones, viendo la sabiduría de Dios, viendo la paz, la justicia que solamente en Cristo se encuentra. Y por último, vamos a ver justamente la justicia y la paz del reino. La justicia y la paz del reino. Es la última característica que veremos hoy en esta noche. Veamos entonces en Isaías 2, versículo 4 al 5. Dice así. Isaías 2, versículo 4 al 5. Dice así. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, dice. Y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Bueno, Isaías describe, hermanos, un cambio radical en las relaciones entre las naciones, de lo que va a suceder en este rey. Hoy en día, por ejemplo, vemos guerras, ¿no? Vemos conflictos, que Estados Unidos defiende a un país, que ataca a otro país. Vemos a Ucrania y a Rusia que se han bombardeado, ¿verdad? Vemos a Israel que también se ha bombardeado con otros países, ¿no? Vemos diferentes conflictos, tratados, todo eso. Pero en este momento en el que el reino se ha instituido en el futuro, ¿no? En lugar de guerra y violencia, habrá paz. Recordemos que también es una característica, ¿no? En Mateo capítulo 24 en el tiempo de tribulación, que van a haber muchas guerras, que van a haber muchas enemistades, muchas matanzas en ese tiempo, ¿no? Las armas de destrucción, entonces, que se usaban antes, en esos tiempos de batalla, se van a transformar en herramientas de construcción, dice acá en este versículo 4. Estas herramientas que se usaban para la batalla, para matar, para asesinar, en ese tiempo se van a usar ahora para la construcción. Y esto es un símbolo claro de la transformación que ocurrirá cuando el reino de Dios se establezca de manera permanente, de manera continua. Obviamente que inicialmente, como dice en Apocalipsis, se durará 1000 años, pero obviamente se extenderá, ¿no? Por la eternidad. Será un reino eterno. Acá mismo en Isaías capítulo 11, versículos 6 al 9, acá Isaías nos va a decir algo importantísimo con respecto a la justicia y la paz del reino. En Isaías 11, versículos 6 al 9, miren lo que dice. Isaías 11, versículos 6 al 9 dice. Morará el lobo con el cordero. Ahí está la paz, ¿no? Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará, dice. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos
y un niño los pastoreará. Versículo 7. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Versículo 9. No harán mal, dice. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. Ojo. O sea, no habrá esto de matanza, de destrucción, ¿no? De maldad, de guerra. No, no va a haber. Versículo 9. Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Versículo 10 también para redondear la idea. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, o sea, Jesucristo, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes. Qué tremendo, ¿no? Y su habitación será gloriosa. Todo el mundo va a estar buscando esta paz, este gobierno tan perfecto. ¿Por qué? Porque no habrá maldad. No es de que, un animal va a matar al otro. No, todo va a ser paz. Aún el niño dice de que podrá jugar con los animales. El versículo 9, ¿no? No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. ¿Por qué? Porque todo este reino va a ser lleno del conocimiento de Jehová. Todos van a tener la palabra de Dios, van a tener los estatutos, van a tener los límites de lo que pueden hacer, ¿ya? También en el capítulo 65 se nos habla de esto. Acá en Isaías 65, versículo 19 al 25. Isaías 65, 19 al 25. Ya, miren lo que dice. Acá en Isaías 65, 19 al 25 dice, y me alegraré, dice, con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro, ni voz de clamor. No habrá más allí niño, dice, que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño, dice, morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Ojo al versículo 25, porque también se refiere acá a Isaías 11, ¿no? El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dice Jehová. Parecido también a Isaías capítulo 2, capítulo 11 y ahora 65 nos reafirma que no harán mal, que no habrá esta maldad, que todos tendrán el conocimiento del Señor. Y acá en el capítulo 65 se nos agrega algo más, y es que también las personas van a poder edificar casas, van a poder morar en ellas, plantarán viñas, comerán el fruto de ellas. Y esto obviamente se va a poder disfrutar, ¿no? Siempre. Lo cual obviamente en el presente no lo podemos disfrutar al 100%, porque obviamente nos vamos a morir, ¿no? Podemos disfrutarlo, claro, pero por un tiempo limitado. Y luego nos morimos y lo va a disfrutar otra persona. Pero en el caso del reino no va a suceder así. Estos pasajes, hermanos, extienden la visión de paz, ¿no? La visión de paz en los reinos animales y en el reino humano, indicando una armonía que va a suceder ahí, una armonía que no la tenemos hoy, porque cada país hace lo que quiere. Hay países que están admitiendo el LGTB, otros países que están permitiendo otros pecados, están haciendo leyes pro crimen incluso, pero en ese tiempo va a haber una armonía universal. Esto solo puede venir cuando Dios sea reconocido como el soberano legítimo de toda la creación. Y es ahí, hermanos, cuando recién se va a cumplir lo que dice en Filipenses 2, en 1 Corintios 15 también, que toda rodilla se va a doblar delante de Él, cuando todos van a tener que sujetarse a Él, cuando vean que realmente es algo verdadero. Estos versículos nos muestran, hermanos, que la paz que Dios traerá será total y será absoluta y no una paz superficial y temporal, como lo vemos hoy en día. Habrá una transformación completa también
de las relaciones humanas y de las naciones. Esto es lo que esperamos, hermanos, como cristianos, ¿no? El regreso de Cristo, cuando todo será restaurado a su orden original. Por último, hermanos, acá en Isaías capítulo 2, verso 5, tenemos una cosa más, ¿no? Y es que hay una invitación, ¿no? Acá en Isaías 2.5 dice, venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Es una exhortación, hermanos, para que el pueblo de Dios, la casa de Jacob, camine en la luz de Jehová. Esto implica una vida de obediencia a los mandamientos de Dios, siguiendo la sabiduría, la justicia y vivir de acuerdo con la voluntad de lo que Dios quiere. Y es lo mismo, hermanos, si nos ponemos a pensar para los creyentes de hoy en día. El llamado a caminar en la luz de Dios es un llamado a vivir una vida transformada por el Evangelio, ¿no es cierto? Nosotros no somos llamados a seguir viviendo en las tinieblas, de acuerdo a este mundo. Al contrario, hemos sido, como dice también en 1 de Pedro 2, hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Entonces, ese es nuestro llamado. De igual manera, para el pueblo de Israel en ese tiempo, ¿no? Ellos han sido llamados para caminar a la luz del Señor. Y nosotros, de igual manera, no estamos en las tinieblas, sino que estamos en la luz del Señor. Y a eso hemos sido llamados. La luz de Dios es la revelación de su verdad, de su justicia. Y como creyentes, somos llamados a reflejar esa luz en nuestro comportamiento diario. Miren lo que dice en Efesios capítulo 5, ya para terminar. Efesios capítulo 5, verso 8 al 14, ¿ya? Efesios 5, versículo 8 al 14. Efesios 5, 8 al 14 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, en tiempo pasado, erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ahí está. Eso es nuestro llamado, hermanos. Andar como hijos de luz. Versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Es ahí donde nosotros vamos a comenzar. Muchos estamos esperando que otros hagan el cambio, que otros paren cuando la luz está roja, que otros estén no contaminando, que otros estén haciendo lo que deben hacer, que otros sean responsables. O sea, siempre estamos esperando todo de otros, pero la Biblia nos habla a examinar a nosotros. ¿Estamos siendo realmente sinceros? ¿Estamos siendo justos? ¿Estamos diciendo la verdad? ¿Estamos no contaminando el ambiente, por ejemplo? O sea, todo aspecto, hermano, no solamente nuestra acción moral, sino también aún nuestra labor como ciudadanos. Tenemos que aprender a vivir de una manera justa, recta, a vivir en la luz del Evangelio. Versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia, ahí está, y verdad. Versículo 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Así que hermanos, ese es nuestro llamado, a poder vivir siendo luz, caminando hacia la luz del Señor, y no tanto yendo por las tinieblas, dejándonos influenciar por ellas. Entonces, hermanos, como conclusión de este punto ya, como cristianos debemos ser portadores de la paz y trabajar por la justicia en nuestra comunidad. Es cierto que no se va a lograr al 100%, pero tenemos que trabajar siendo de ejemplo primero nosotros. No podemos esperar que el mundo sea más justo, busque más la verdad si no tiene el Evangelio de Cristo y si no somos ejemplos primero nosotros. Así que nosotros tenemos que ser portadores de la paz. Nosotros como iglesia, ¿no? Como personas tenemos que dar ese ejemplo de que vivimos en la verdadera paz de Jesucristo. Aunque el mundo está enfrentando hoy en día y nuestro país también conflictos, violencia, nosotros, en cambio, como seguidores de Cristo, debemos ser activos en promover la paz, la reconciliación, la justicia, el amor y sobre todo tenemos que proclamar este evangelio capaz de transformar a las personas. Debemos hacer todo lo posible, hermanos, por vivir también en paz con los demás. Es cierto que en un futuro
¿no? En este reino hemos visto que habrá una justicia y una paz perfectas, pero hoy en día también debemos esforzarnos para vivir en paz con todos los hombres, perdonando como Dios nos ha perdonado, reconciliándonos como el Señor nos reconcilió consigo mismo. Así que hermanos, busquemos la justicia en nuestro entorno, sea defendiendo a los oprimidos, sea apoyando, ¿no? Las igualdades, resolviendo conflictos de una manera pacífica y en lugar de contribuir a la opresión o la violencia o la división, seamos más bien nosotros los creyentes, ¿no? Instrumentos de sanidad y de unidad. Pablo lo decía así en Romanos 12, ¿no? 14 en adelante. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y no dice con algunos, ahí habla más que nada de incrédulos. Estad en paz con todos los hombres. ¿Es fácil? No es fácil, pero podemos hacerlo cuando tenemos el Evangelio. Así que hermanos, conclusión de todo esto que hemos visto, este reino venidero tendrá como a Jerusalén como capital. Este reino será universal y este reino promoverá la verdadera justicia y la paz que este mundo no nos puede ofrecer. Así que la conclusión de todo esto es, pongamos nuestra mirada no en Keiko Fujimori, no en Roberto Sánchez, porque ellos son humanos y van a fallar. La corrupción probablemente seguirá, sale quien salga, pero Jesucristo no es corrupto. Jesucristo es perfecto e instaurará un reino en el cual por fin podremos tener la libertad que deseamos. Así que pongamos nuestra mirada allá, en las cosas celestiales y no en las cosas terrenales. Vamos a orar entonces para poder terminar. Padre mío, Padre Santo, gracias por ese tiempo tan hermoso que tú nos das de estudiar tu palabra. Y gracias porque tenemos esa esperanza viva, que algún día estaremos allá en este reino perfecto y que realmente podremos morar contigo también eternamente como hijos tuyos. Gracias por esta gran bendición de saber que tú cumples tus promesas. Y Señor, oramos también por nuestras autoridades, para que salga quien tiene que salir, para que todo sea de una manera correcta, transparente, que no haya nada incorrecto, Señor, aquí. Y salga quien tenga que salir, pero sea quien salga, Señor, sabemos que todavía van a haber problemas en nuestro país de corrupción, de delincuencia, de extorsión, porque Padre, el problema es el pecado del mundo. Y solamente Jesucristo es capaz de transformar esas vidas tan endurecidas. Te rogamos, Señor, para que nosotros podamos estar alineados ante ti y podamos buscar también una vida ejemplar, una vida de justicia, una vida de paz, una vida que anuncie el Evangelio, para que más personas puedan ser transformadas por tu Espíritu. Gracias, Padre, por esta predicación y que tu palabra pueda quedar justamente en nuestros corazones. Pedimos por ello en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, gracias por su atención. Vamos a los anuncios ahora sí, para ir terminando. Am, Recordemos que este día martes seguimos con nuestro estudio de las Sagradas Escrituras con nuestro hermano Juan, ¿no? Seguimos con el mismo material de la semana pasada, ahí en la lección 11, ¿no? Bueno, el día jueves seguimos con nuestro culto de oración. Día sábado también hay reunión de damas, ¿no? A las 6 de la tarde. Me parece que es en la iglesia ahí con mi esposa, ¿no? 6 de la tarde, reunión de damas este sábado. Ah, lección 12 era del martes. Bueno, y el día domingo, nuestro culto en la mañana será a las 9 de la mañana. No se olviden, hermanos, puntuales, porque tenemos que salir también puntual para allá, Vallecito, para realizar temprano. Ya, entonces vamos a salir bueno, tendremos nuestro culto de 9 a 11 de la mañana. Habrá cena del Señor también. Partiremos para allá, almorzaremos allá, evangelizaremos, visitaremos a las familias allá. Y ya como a las 4:30 de la tarde estaremos retornando aquí de regreso. ¿Y hermanos? Estemos con toda la disposición de participar y de poder seguir cumpliendo la gran comisión. Bien, hermanos, gracias por su atención. Nos estamos viendo entonces el día martes, igual a las 8 de la noche, de manera virtual. Cuídense, hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos.